Buenas noches a todos los que nos escuchan una vez más, que nos acompañan en este bello podcast de Ciudad del Rol. Esta vez su buen amigo Kenny los dirigirá una vez más con su voz terrible de NPC, según muchos. Un buen tip que no dimos el otro podcast es Enférmate, para que tengas diferentes voces de forma natural. Es un excelente consejo que se me pasó al parecer. Pero el podcast de hoy va a tratar de algo muy diferente. Tenemos a tres jugadores, algunos más experimentados que otros, que nos van a hablar este día respecto a consejos para iniciar en este bello mundo del rol, memorias que hayan tenido ellos en sus primeros juegos o en general, y consejos para buscar nuevos amigos, para buscar mesas en las que jugar. Así que iniciando vamos a hablar con Bastan o Coat. Él es un jugador de unos cuantos meses en este bello servidor que es Ciudad del Rol. Buenas noches, Bastan, ¿cómo estás, Coat? Muy buenas noches, Jenny. Muy bien, gracias. El buen Coat ha jugado en su experiencia, ha jugado un poco de Calabozos y Dragones, un poco de Vampiro la Mascarada, Worm y Llamada de Cthulhu, entre otros. Muy bien, Coat, ¿tú qué eres? Apenas estás iniciando en todo esto. ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que está iniciando en este mundo del rol? Bueno, pues el primer consejo para mí es llegar y preguntar, empezar a preguntar. Ya sea la pregunta que uno diga eh, no puede servir para nada, pero a fin de cuentas es algo que te aporta. Eh, pues cuando yo llegué no tenía experiencia de nada, absolutamente de nada. Y pues empecé primero a preguntar por mesas, horarios, y ya después empecé a preguntar, güey, ¿qué juegos me recomiendan pues para hacer la primera vez? O sea, yo era primíparo en esto de rol. Nunca en mi vida había pues tirado una partida o estado en alguna mesa. Absolutamente nunca. Y pues preguntando, pues llegué a Roma, ¿sí? Y en esas encontré un máster que me recomendó diferentes partidas. Y en esas algo me llamó mucho la atención, que fue Calabozos y Dragones, D&D. Ujú. Eh, y pues estuve pendiente de los horarios y todo eso. Y de ahí fue que vine a conocer aquí a el Master Kenny y tiré la primera one shot. En ese Así es. momento yo era un poco preocupado porque, bueno, o sea, de pronto como soy nuevo, de pronto voy a ser molesto, una carga, o de pronto no voy a ser un muy buen jugador. O sea, esas fueron mis dudas principales. Por el simple hecho de que no conocía los sistemas y pues no conocía nada. Así que pues hablé con el máster y él me dio unos manuales, yo empecé a leer, pero a fin de cuentas, siendo sincero, no leí demasiado para esa primera partida. Claro. Fue más que todo como por probar, por si me quedaba gustando, pues entonces sí le dedico el tiempo que debe ser. Y pues el máster sabía que tenía un primíparo, así que él diseñó todo de cierta manera en la que fuera un poco más fluido, mucho más fácil, los combates no fueran tan complicados, tan tensos, y precisamente que los personajes no fueran de un nivel muy alto, Ujú. pues para quienes ya han jugado o para quienes quieran jugar en el futuro, pues los personajes con mucho más nivel pues pueden hacer muchas más cosas. Y en un combate, uno siendo nuevo, pues
claramente uno termina como loco, se desanima, o uno termina, no, voy a atacar a tal enemigo con mi espada. Sí. Y uno le queda el mal sabor porque mira a los otros compañeros que están en el combate y estos ya con más experiencia, más avanzados, pues hacen 10, 4 acciones y resto de movimientos, exagerando claramente. Y uno pues simplemente caminó 2, 3 pasos y atacó, siendo primerizo. Así que mis dos primeras recomendaciones como tales, Sí. lleguen preguntando, así Muy sea la bien. pregunta más absurda. Y la segunda, comuníquense con el máster de la partida para que él esté pendiente y sí, de pronto va a sonar un poco mal, pero sea un niñero con ustedes, porque conmigo fueron un niñero, o sea, fueron niñeros conmigo en un principio y la verdad se los agradezco porque pues ya he cogido un poco más de campo, incluso alcancé a maestrear una one shot completa y estoy preparando una segunda y más adelante una campaña. Y pues todo eso ha sido paso a paso, ¿sí? Claro. Y pues no, o Y sea, esos son mis dos grandes consejos para es un, es un, primerizos. es un excelente par de consejos iniciales estos que pones, Coach. En efecto, el no tener, el no verse intimidado por estos manuales de muchas páginas puede llegar a ser un tanto difícil, pero la mayoría de los masters buenos van a poder simplificar el sistema para que al menos lo comprendas, lo comiences a entender actualmente, le vayas sacando más y más mecánicas interesantes. Es un excelente consejo estar en contacto con el máster. En estos pocos, en este poco tiempo que has estado jugando en el rol en general, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable, más entrañable, Coach? Ok, he tenido dos grandes experiencias. Una fue la primera one shot. Pues como dije anteriormente, el máster me cuidó demasiado y pues me dio tanta libertad que terminé haciendo cosas que normalmente no se hacen. O pues cosas un poco raras, subiendo por un techo, o sea, caminando por el techo con una pócima de acero, de ácido, y saltando encima del jefe, casi sacrificándome, y al final los dados me salvaron. Y el máster también colaboró mucho en esa parte. O sea, para mí eso fue lo más memorable como jugador. Y ya lo segundo fue cuando me atreví y lancé esa one shot. Los nervios eran grandísimos. Me comuniqué con varios de los jugadores, pues con los más cercanos, y les comenté mis nervios porque ellos son máster, o sea, esos jugadores son máster. Y pues trataron de calmarme. Lo lograron hasta cierto punto, pero los nervios nunca se van. Y eso es algo muy divertido porque en el momento en el que uno empieza a narrar, eh, pues la primera one shot o campaña, es algo, joder, uno siente un poder y un anhelo y una gran responsabilidad porque la idea es que tus jugadores se diviertan y así tú también te diviertas con ellos. Eh, y pues algo que sí he aprendido bastante y que muchos jugadores y máster hacen aquí, y es siempre al final de una partida, es pedir consejos, que mejorar, que cambiar, que gustó, que no gustó. Siempre antes y después se está hablando de ese tipo de cosas. Bueno, antes de la partida siempre se hablan de límites, claramente. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí. Eso es algo que a mí me parece, o sea, es algo muy respetable, porque muy seguramente hay personas que simplemente saludan y empiezan de una a narrar y terminan narrando cosas que uno, wow, oye, o sea, estás muy pasado, o sea, todavía no estoy para ese tipo de cosas que estás narrando, ¿sí? Ajá. O sea, hay que entrar un poco en el juego, o sea, poco a poco. Pero sí, las dos cosas más memorables fue
el primer combate en la primera one shot que tuve y el poder masterear una one shot de D&D. Fue lo más Perfecto, memorable. perfecto. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Suena que fueron tiempos para recordar en tus tiempos de rol futuros. Muy bien, por último, ¿tú qué recomendarías para la gente que va iniciando? Muchas veces la complicación viene en que no hay con quién jugar, en que es difícil encontrar una mesa. ¿Tú qué recomendarías en ese tema? Bueno, pues mira, es chistoso porque yo hasta hace poco pude sentarme a hablar con un familiar que siempre le llamó la atención ese tipo de juegos, pero en su época era tan muy difícil conseguir mesa o compañeros de juego. Tanto así que él terminó en otro mundo. Él terminó un juego de cartas y danza, pero siempre le quedó pues las ganas de probar lo que son los juegos de rol. ¿Sí? Ujú. Eh, Hoy en día las cosas se han vuelto mucho más fácil. Yo llevaba al menos 2 meses en un servidor en Facebook eh, llamado Juegos de Rol, precisamente creo que es, buscando partidas, gente en Colombia, consejos. Y me di cuenta de que aquí en la ciudad en la que yo estoy hay varias mesas, pero pues todas me quedan muy lejos. Hasta un día que una publicación llegó, un servidor en línea, rol en línea, yo como que, oh, joder, preciso, lo Ujú. necesitaba y me llegó. Es solo estar pendientes, buscar un poco, o sea, ni siquiera hay que matarse demasiado. Sí, ese tiempo que yo me demoré en llegar a este servidor fue porque estaba en otras cosas, estaba distraído, porque muy seguramente hubieron publicaciones anteriores que hice caso omiso. Así que solo estar un poco pendientes y googlear un poco y encontrar Sí. mesas ya sea en línea o grupos en sus ciudades que puedan armar. Incluso no es tan difícil llegar a, pues, tú armar tu propio grupo como tal. Sí, o sea, no es muy difícil, es solo hablar con tus compañeros, comentarles. Claro, siempre existe eso de que, juegos de rol, todo eso, Calabozos y Dragones, pues existe todo ese estigma que hay veces la gente como que, no, gracias. Pero si les empiezas a hablar y te les metes por el lado que es a tus amigos o tus compañeros, te vas a dar cuenta de que hay varios que te van a decir, sí, o sea, oye, es genial, suena chévere, pues intentémoslo una noche. Y pues ahí te estudias un poco los manuales y prueban por primera vez el rol todos juntos. Que siempre es bueno que haya alguien con experiencia, sí, pero pues para matar las ganas Ujú. y si no conseguiste a nadie, pues habla con tus amigos, convéncelos, Claro. utiliza otras palabras. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Couto. Ahorita regresamos contigo en unos segundos. Ahora vamos a pasar con Razer Saeta, como es conocido en este servidor. Él es un jugador de Calabozos y Dragones, de Edad Oscura y de roles de Fallout, Mass Effect y Warhammer, según nos ha comentado. Buenas noches, Razer, ¿cómo estás? Un gusto, Kenny. Y ustedes Un también, chicos. Perfecto, Razer, me gusta tu actitud. Cuéntanos, Razer, ¿cuánto tiempo llevas en todo este mundo del rol, más o menos? Hmm, Supongo que por los 19 años. Ya Oh, llevo oh, 5 años. muy bien, todo un veterano, pero igual que todo veterano en algún momento fuiste un novato, un novato más que entró y que se encontró con todo este mundo. ¿Tú qué consejos podrías darle a estos jugadores que están iniciando en este mundo del rol? No sabría decirte, el anterior comentarista ya dijo casi lo esencial. Deja buscar. El anterior comentarista. Pero en tu Pues, opinión, ¿qué mm, podrías decir tú?
Mm, Pues lo esencial en todo juego de rol es divertirse. Creo que ya lo comentó. Mm, Ajá. Pero también le falta eso. Creatividad. Y, y como jugador, mucho de lo que yo creo que es una parte esencial del rol es que tienes todas las opciones disponibles para ti y justo entra mucho este tema de la creatividad. ¿Tú qué opinas de cómo estas limitantes que a veces pueden presentarse mecánicamente, pero tú como jugador iniciando, tú deberías de proponer esto como una forma de explorar o tú qué opinas? Es importante comunicarse con el máster y tus compañeros. Mm, y como estás diciendo, el mundo está al alcance de tus manos. Pero sí recomiendo que al principio se limiten mucho a aprender sobre cómo es la mecánica del juego. Pero uno que otro toque de exploración y libertad no está nada mal. Por supuesto, muy bien. Y en todos estos 5 años que has pasado roleando de partida en partida, de campaña en campaña, ¿cuáles han sido algunas de tus experiencias más entrañables en este mundo del rol? Cuenta. Pues como la mayoría fue mi primer rol. Yo estaba en un grupo de Facebook que criticábamos a un artista en YouTube. Ya ni me acuerdo el nombre de ese tipo. Ahí entre cuatro nos unimos a hacer una partida. Como no teníamos el PDF de Dungeons and Dragons, tuvimos que crearnos uno de la nada. Unas clases básicas y todo. Y a la aventura. Mm, Fue relativamente bien. Esa fue la primera vez que tuve el honor de sacarme muchos críticos en la partida. Yo como pícaro. En esa Ah, ocasión que comenzaste a jugar como sin un tipo de manual sólido y creando las reglas sobre el fue aire, improvisando, ¿qué te digo? ¿eras un Fue jugador en ese tiempo o eras más? Era un jugador. Y de todo eso, cuéntame alguna experiencia, así que de tu personaje, alguna historia buena, así que hay, porque Bueno, dices mi, que te ganaste lo de muchos, por algo debe de ser. ah, pues mi personaje, sí, recuerdo bien su nombre, se llamaba Henry. Simple. Henry el lavacarros. Porque le encantaba lavar carros en un establo. Pues era un pícaro. Se unió a tres exploradores que estaban buscando una rata azul para un alquimista. Le dieron una daga, una capucha, y desde ahora es nuestro pícaro. Y así se inició. Y respecto a esa partida, lo que más me gustó fue que caímos en una trampa de un cazador bien chungo que sabía en una clase de rata de ese tiempo. Y estábamos atrapados, Sí. con un ácido que nos caía encima y las paredes se estaban cerrando. Ese máster sí que nos quería matar en esa cosa. Un crítico para encontrar un botón que se había olvidado debajo de la pared y salimos. Y otro crítico para hacer una piedra y matar al cazador. Fue todo sucesos inesperados de gran fortuna. La piedra golpeó una paja, el pájaro una piedra que estaba salida en un barranco, se cayó el cazador y 50 kilos de su... Y adiós, cazador. El cazador era un jugador igual. No, ese era el villano de esa partida. Ah, ya, porque dije, oh, qué memoria tan dark tienes. Pero bueno, Fue eh, divertido. ¿Cómo lo voy a ver? ¿tú qué recomendarías para encontrar gente en este mundo del... El físico es algo complicado, pero siempre que encuentres personas, te lo vas a pasar. Y como dijo mi compañero anterior, el online siempre es la manera más rápida. Ya sabes, ir a grupos de rol, preguntar por ahí en Facebook y encontrar estos canales, hasta por YouTube. Creo que tienes un canal. Así Busca es, tu canal y entra a la comunidad. Y así no es. pasar y no ser tan tímido. La timidez genera mucho silencio y uno no se puede comunicar con nosotros.
Y como dijo el otro, Sí, preguntar, preguntar y divertirse. Siempre a divertirse. Porque al final, esto significa el rol. Divertirse con amigos ahí por la noche el viernes. Tomarse unos cervezas o colas. ujú, muy bien. Muchísimas gracias por tu aportación. En unos cuantos minutitos regresaremos por más, si es posible. Por No último, hay esta problema. noche nos está acompañando Blaze. Él ha jugado Calabozos y Dragones, Vampiros, tercera edición, unas cuantas one-shots y roleplay por World of Warcraft, lo cual quizás sea un concepto alienígena para varios de ustedes. Pero sí, en el glorioso MMORPG de Blizzard hay varios servidores dedicados a hacer únicamente rol. Blaze, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Kenny. Buenas noches a los demás invitados. ¿Cómo están? Muchas gracias por unirte con nosotros en este podcast semanal. Un Blaze, gusto. cuéntanos para los jugadores nuevos que entran a este mundo y demás, ¿tú qué les puedes recomendar, Blaze? Am, yo creo que la primera recomendación, como ya lo dijeron los demás compañeros, es un poco como traer la mente abierta, traer como el valor y quitarse un poco esa pena escénica, como para intentar abrirse a buscar una partida, a venir a divertirse, a no pensar en estereotipos, otras cosas, sino simplemente venir como a buscar lo que tú estás buscando, ¿no? Un juego que te divierta, del género que más te apasione, por el que más te hayas interesado, y venir a darle unas horas y divertirte hasta la madrugada, como ha pasado en algunas ocasiones en este mismo servidor. Así es, así es. Las one shots de veterano a las 4 de la mañana, esos son unas experiencias ahí sublimes, No, casi etéreas. no olvides hablar bajito o te encuentro tu madre y te da una correa. Sí, exacto, exacto. Es como primordial eso, ¿no? Venir como un poco abierto a la experiencia, a venir a conocer el tema que estás buscando, ¿no? Porque obviamente si tú llegas a un servidor como este, si estás buscando información sobre roles, porque quieres tener esa experiencia, ¿no? Y si no vienes abierto a aprender, a divertirte, pues te vas a hacer más obtuso ese viaje que es aprender a jugar rol. Precisamente, muy buen consejo, Blaze, gracias. Por otro lado, ya llevas un buen rato jugando rol mediante varios métodos, más o menos cuánto le calculas que Ha de llevar, pongámosle 5 años. Sí, sí, desde muy pequeño ya le hacía esto. con Pues qué por el medio que tú decías en un principio, ¿no? El roleplay por World of Warcraft, por este MMO de Blizzard, en el ujú, cual, a diferencia de, pues, del juego de rol aquí por Discord o por otros medios, del rol típico de mesa, pues es por medio escrito. Tú roleas por el chat del juego, ujú. pero mantiene unas reglas básicas que me parece que he aprendido también de esto, pues y con el tiempo también aprendí un poco de jugar D&D de quinta, y es que se mantienen unas pautas básicas, que es básicamente tú como me emoteas, que es como le decimos en el roleplay, le Ajá, decimos emotear, es decir, cómo tú interpretas las acciones de tu personaje, ¿no? Y eso tiene una estructura básica. Obviamente, lo principal es que tú hablas como en primera persona, que es lo ideal, que te apropies un poco del personaje y lo cuentes como si fueras tú mismo haciendo las acciones. Esto para romper esa barrera de que tú estés controlando de la, exacto, controlando a otra persona, sino que eres tú el que está implicado en la partida, en la historia, en toda la ambientación que te está brindando el máster. supuesto, por supuesto. O sea, entonces también dentro del roleplay de World of Warcraft hay un dungeon, o bueno, un master. Sí, la particularidad es que el máster dentro de este juego de MMORPG es que puede ser al mismo tiempo un jugador. Y esto le da un nivel de dificultad un poco difícil,
pero pues ya he visto como a varios máster que lo hacen. Sí, Y es que tú, al tiempo de que estás narrando la ambientación, narrando enemigos, narrando NPCs, también estás narrando tu propio personaje. ok. Así que tú tienes que estar pendiente de muchas facetas de los personajes al mismo tiempo. Y ocurre, por ejemplo, que se te olvida masterear, o sea, narrar tu propio personaje por estar narrando la propia ambientación de la escenografía o del rol que preparaste pues, para tus demás compañeros. Y eso presenta como una dificultad extra, me parece, que para alguien que se arriesga a masterear, y obviamente pues esto es un medio escrito, ¿no? Y después pues se guardan algunas reglas, ya sabes, como tener buena ortografía, saber escribir un poco claro para transmitir la idea. Sí. Y ya viene como el cambio ahora, digamos que yo me uní hace poco, digamos, a este servidor de Ciudad de Roy, y es Ujú. que el medio oral te facilita un poco eso, ¿no? Te facilita la forma de expresar la ambientación que tú quieres dar, de expresar cómo describes a ciertos NPCs, cómo escribes ciertos enemigos. Te facilita porque, pues, para una persona, pues, también lleva un poco de estudio, pues, esta comunicación oral y transmitir ideas, pero igualmente es más fluido para ti que lo que tienes en tu cabeza te salga inmediatamente de forma oral y que tú al paso que vas hablando también vas, digamos, un poco improvisando y viniendo las ideas que ya tenías en tu cabeza. Y Claro. eso acelera muchísimo, muchísimo, pues, lo que es el rol, ¿no? Y el ritmo de la partida. Sí, precisamente. Muy bien. Muchas gracias por ese comentario. Em, ¿cuál ha sido así como tu momento más memorable de ya sea el rol en WoW o el rol en Discord o en general el roleplay? ¿Cuál ha sido tu momento de oro, se podría decir? Ah, yo creo que te voy a hacer un poco el paralelo, sí, es cierto, porque, digamos, cuando tú juegas en una plataforma como World of Warcraft, es muy visual, obviamente. Es esto de que tú estás viendo el juego, tú estás manejando tu personaje y lo estás viendo más realista, entre comillas, a lo que tú estás describiendo para tus jugadores o lo que te están describiendo el máster para ti. Obviamente lleva toda una ambientación. La particularidad que he visto es que obviamente en el rol de mesa, de un tiempo por acá, pues que ya tengo un cierto bagaje, es que el máster tiene que centrarse mucho en la descripción, muchísimo más en las descripciones para ambientarte y meterte en el contexto de lo que quiere que tú veas, porque tú mismo eres el que te estás haciendo la idea en tu cabeza, no tienes, digamos, un medio audiovisual tan cercano. Claro, obviamente hay muchas ayudas, ¿no? Que si te pasan unas imágenes, que si te pones cierta música, plataformas online como Roll20, etcétera, ¿no? Pero para eso entonces yo tengo que separarme entonces en decir que en World of Warcraft hay muchas experiencias roleras que a mi parecer me llenan más por la narrativa que el máster ha puesto en describirme la escena. Ujú. Por ejemplo, me han narrado batallas epiquísimas del lore del World of Warcraft que en mi cabeza cuando la juego, digamos, como normalmente se juega el MMORPG, pues tú no lo sientes tanto, porque tú estás implicándote con ciertas habilidades, que si te estás implicando con cómo estás manejando tu personaje en estadísticas, bueno, todo lo que conlleva el juego, ¿no? Pero cuando estás roleando y me narran esas batallas, a mí me están metiendo en el lore y en la descripción que puede llegar a ser hasta más sombría de lo misma caricaturesco, digamos, o el mismo ambiente que tiene World of Warcraft. Entonces me mete muchísimo más en el cuento de que, por ejemplo, tú ves al Rey Lynch, al Rey Exánime, y Sí, cuando lo ves es un NPC a matar para conseguir la montura invencible, por ejemplo, claro. pero cuando te lo está narrando un máster y te lo está describiendo y está moviendo ciertas cosas de la escenografía para hacerlo más realista, pues a ti te está metiendo como un personaje más de la historia, Así ¿ves? es. Entonces eso me parece muy bueno. Ahora bien,
En el rol de mesa, el rol por ciudad de rol, que es como mi primera experiencia así roleando por Discord y una plataforma online, tengo que decir que las experiencias mejores las he pasado en la mesa de D&D Quinta Invictus, con muchas aventuras muy buenas, en las que, en las que he visto que los personajes son más endebles, porque digamos en el rol de World of Warcraft tú tienes un personaje y ese personaje es como dificilísimo que alguien te lo logre matar, por ejemplo. Es muy difícil que alguien te obligue a matar ese personaje porque digamos que el único con cierta capacidad para hacerlo sería un moderador o algo parecido. En cambio, en el rol de D&D, por ejemplo, pues a los primeros niveles es como lo más usual que pierdas dos, tres personajes en la misma partida, en la misma campaña. Y pierdes esos personajes y es como que al mismo tiempo te implica más en el asunto, te hace sentir más el riesgo de que puedas perder los personajes, tu personaje al que le metiste tanto tiempo en historia, creando una ficha. Y eso me pareció una experiencia grandiosa en lo que es el rol eh, de D&D, el rol de mesa clásico. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por ese comentario y ahora invito a que el buen Coat y Razer se nos puedan unir. Pasamos a la parte del podcast que es más como una plática abierta en la que podremos seguir hablando de este tema un poco más a profundidad. Yo les puedo comentar que inicialmente cuando estaba en todo esto del rol, una de las mejores experiencias que tuve, aparte de la que ya mencioné en el podcast pasado, eh, es también cuando perdí así como a mi primer personaje, cuando me mataron a mi primer personaje, como que aprendí que te podía doler que perder algo imaginario, básicamente. Algo a lo que le has invertido mucho tiempo y demás, pero aquí algunos otros me imagino que ya habrán tenido pérdidas en el roleplay de alguna manera u otra. Cuéntenme, ¿qué recomiendan después de la muerte de un personaje, así en términos generales, chicos? Bueno, comentándoles un poco, ya cuando ustedes pierden su primer personaje que, como mi compañero anterior, le han dedicado horas o incluso yo que alcancé a dedicar 2 días a la creación de un personaje, eh, cuando este muere, lo mejor que ustedes pueden hacer es tomarse un tiempo para pensar qué hice mal. Porque sí, uno en un momento simplemente va a echarle la culpa al máster y va a decir, oh, maldito máster, mataste a mi personaje que tú sabes que me costó 2 días en hacerlo. Así que te vas a ir en contra del máster y por otro lado vas a decir, miércoles, yo tengo muy mala suerte porque los dados no me ayudaron en ningún momento. Y los Ujú. dados a los monstruos le salían 20 o críticos naturales y nada que hacer contra eso, ¿sí? O sea, por más que saques un 15 contra un crítico natural, no puedes hacer absolutamente nada. Así A que lo veces que la yo les diosa de la recomiendo, fortuna no está de tu lado, definitivamente. Quería ver si podías acercarte un poco más el micrófono, si es posible. sí, sí, qué pena. Ah, Así perfecto. que lo que yo les recomiendo como tal es, tómense un tiempo después de la muerte de su primer personaje. Siéntense a hablar con el máster y pídanle una recomendación a futuro eh, en qué se pueden guiar. Porque hay veces la muerte, muchas son las razones de la muerte de tu personaje, pero la mayoría en verdad son de uno, errores que uno cometió, y no en el momento en el que uno entró en el combate o decidió matar a cierta persona, no, o sea, todo se puede, o sea, la causa de todo, de la pérdida de tu personaje, puede ser por el simple hecho de que en el momento en el que lo creaste, te quisiste ir de Don Vergas, el Matarreyes, el semidios casi inmortal, y pues claro, o sea,
puedes crear historias muy buenas, muy sólidas, pero esto hay veces un filo de doble espada y te puede generar problemas, muchos problemas. En ese momento yo estoy pasando unos problemas muy grandes con un querido personaje, pero Dios. aún así, pues ya pasaron días desde esa partida y pues me pude sentar y pude reflexionar por mi cuenta de, joder, en verdad la cagué yo, o sea, soy yo el que la he estado cagando. No les estoy diciendo que no creen historias épicas ni nada. Es más, los incito a que lo hagan, a que se den esa libertad, pero que tengan presente en sus mentes de que este personaje puede morir y de que les va a doler un huevo, ¿sí? Y que se tomen tiempo después de la pérdida de esos personajes. Ya sea que les duela o no, tómense el tiempo, porque les va a dar la oportunidad de hacer una retroalimentación sobre esos personajes ya fallecidos. Así que nada más. Muy Ah, bien, muy bien. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Tú alguna vez has sí, perdido a alguien? sí, sí, he perdido algunos personajes, es cierto. Y lo que dice Bastan tiene mucha razón y es esto, o sea, al final como que te apersonizas mucho de tu personaje y eso justamente lo que hace que duela como las primeras muertes de tus personajes, ¿no? Luego ya como que se seca un poco tu corazón y ya no te late tanto por cada personaje que muere. Pero es cierto que queda como esa espinilla de que tú le has dado como tanto amor, le has metido como tanto empeño al personaje y eso es justamente lo que duele un poco en Sí, perderlo. sí, Pero también es eso, yo creo que la muerte es necesaria, ¿no? Es como necesaria en cualquier historia, ¿no? Ninguna historia de héroe funciona bien si no hay algo de implicación en la muerte, porque no estás retratando la vida, sino que estás retratando un soliloquio de alguien eterno. claro. Entonces, es muy importante también como ese espejo de cómo funciona la vida en el juego de rol, demostrarte que tus personajes pueden llegar a hacer cosas muy épicas, pero también pueden llegar a morir como cualquier otro campesino. Sí, preciso, preciso. Muchos máster recurrimos a esa herramienta de la muerte porque justamente le da más seriedad a todo. Hay más cosas en juego siempre y digamos, irónicamente, como tomar decisiones imprudentes y cosas así te puede llevar a consecuencias letales, ¿no? Y eso es algo que según muchos creemos que es un reflejo de la vida, en especial si manejas como settings medievales. El estilo medieval, a mi personal opinión, era brutal, así, o sea, había mucha brutalidad normalizada y muchas cosas que, que hacen que uno se pueda meter más y más y más en este rol y sentir cada vez más este rol y eso es muy interesante. Razer, tú en todos estos años, ¿en algún momento has perdido algún personaje? Razer. Ese personaje fue el que más le puse cariño. Era una... Disculpa, disculpa, ¿lo podrías repetir? Disculpa. Ya. Fue mi tercer personaje que creé desde que inicié mis partidas en el mundo del rol. Ajá. Era una, era una elfa monje. Le metí creo que un mes para crearla. Con su historia, su lore. Fueron como 8 partidas que estuvo viva. Al final, no fue un error la que la mató. Teníamos que destruir a un Lich muy poderoso. Pero nos íbamos a morir todos. Así que tomé el último camino, la última decisión honorable. Lo retuve para que muriera conmigo. Ese fue un final digno. A veces debe dejarlo ir. Como decían ustedes, no nada es eterno. Así es el mundo. Y también imaginen sus partidas como una balada que toca un bardo. No todas serán buenas, pero absolutamente todas las que él va a cantar son muy divertidas.
Por supuesto, por supuesto. Una muerte honorable siempre es algo que será como recordado por los camaradas del grupo y demás. E incluso hacerle un poco de honores a la muerte de un compañero también siempre le da ese peso y ese realismo a todo esto. He tenido dos tipos de jugadores en ese tema. He tenido jugadores que cuando mueren dicen, ¿sabes qué? Ya no lo va a usar el oro, ya no va a usar sus cosas, así que venga a nosotros su reino. Que creo yo personalmente, a mi gusto, creo que no se me hace muy como honorable, y depende tu personaje en parte también, ¿no? Pero también tengo otro tipo de experiencias en ese tema de jugadores que dejan intacto pese a algún como símbolo del personaje para llevar consigo. Y, y creo que, no sé, eso le da más peso, creo yo, personalmente. Sí, yo siguiendo un poco con la temática del capítulo, también creo que quedaron como en el tintero un poco más de recomendaciones a los nuevos jugadores y es un poco la interpretación y pues quisiera como preguntarlo más que nada a ti, Kenny. ¿Tú cómo crees que es la interpretación? ¿Cómo debería ser la interpretación? Porque a mi parecer eh, todos tienen un tipo de interpretación y obviamente el que empiece pues es como pues un caso entre mil que interprete su personaje tan apasionante de la forma correcta o que siga un arquetipo la primera vez que juega rol. Pero ¿tú cómo crees que debería ser esa interpretación, digamos, de un jugador nuevo o de un jugador avanzado? Algo que muchas veces yo he notado cuando las personas están iniciando en el rol es que interpretan las cosas diciendo en tercera persona, diciendo, mi personaje le llamaremos Juanito en este ejemplo. Juanito se acerca a la conde y le dice, disculpe, quiero saber si me puede regalar un poco de vino. Y eso es lo que va a decir. Y va a sonreír. Y eso creo que para mí se da a entender el mensaje, pero también es un desperdicio de un momento en el que puedes hacerlo más realista y más dramático. Puedes decir, ustedes notan cómo Juanito se ajusta a su playera, se acerca hacia esta dama y le dice, disculpa, ¿sabes dónde puedo conseguir un poco de vino? Mientras le suelta una sonrisa pícara. Eso, uno, hace que lo estés diciendo en primera persona, lo estás diciendo como si tú fueras el que está en ese momento, en esa situación, que en muchos sentidos es la base del roleplay, es el meterte un poco en este personaje y meterte, dependiendo del sistema que estés usando, en un miedo terrible o en este sentimiento heroico, o mil y un cosas que pueden salir del roleplay. Yo quisiera también preguntarle primeramente a Code, que en muchos sentidos lo hemos llamado el niño prodigio del servidor, porque desde casi el Mucho honor. inicio sabía hacer muy buen roleplay. Nosotros creíamos que ya tenía algo de experiencia. No, yo estoy iniciando. Es como, nada mal. Entonces, ¿tú qué opinas de interpretar al personaje así? Tú que eres como el Jesucristo del roleplay, tendrás un buen consejo. Pues, primero, gracias. Siempre que me lo dicen, agradezco. Aunque no siento que sea así, pues mis fallas son muy grandes aún. Ya respondiendo tu pregunta, ¿qué consejo les doy? Es déjense llevar. O sea, es un momento. No es un momento, es, mejor dicho, es su momento, es vuestro momento. Apropiense de él. Es su personaje. Ustedes se dieron la libertad de crearlo. Así que disfrútenlo lo máximo. Es ese momento en el que ustedes pueden ser otra persona. Pueden ser un monstruo, pueden ser un héroe, un bárbaro, pueden ser alguien burdo, pueden ser lo que ustedes quieran. Una de las experiencias que yo tuve
y que fueron las mejores en las que tomé el personaje. Y no fue un personaje que yo creé, fue un personaje preprogramado. Fue para una one shot de llamada de Cthulhu. Me dieron la libertad de describir su forma física y tomar un poco de su apariencia, pero él ya tenía muchas cosas por encima y un trasfondo. Así que yo me apropié de esto y en un principio era alguien apartado, alguien oscuro. Así que simplemente en ese momento yo dejé de ser quien yo era, o sea, dejé de ser Sebastián y me transformé en ese personaje. Hasta el punto que para quienes ya han jugado y para los nuevos en llamada Cthulhu, la tasa de mortandad es muy alta y de locura es imposible de evitar. Ahora sí, retomando, ya casi llegado al final de esa one shot, mi personaje estaba loco por un objeto. Así que yo simplemente decidí tomar esa locura y apropiarme de esa locura, donde mi madre o algún familiar me hubiera visto esa madrugada, como yo estaba narrando, como me reía e interpretaba, incluso mi mirada en ese momento cambió. Se hubieran preocupado Dios. y seguramente me hubieran llevado a un psiquiatra, porque me apropié del personaje, a pesar de que era preprogramado. Así que esa es mi recomendación. Cojan los personajes y Eso vuélvanse fue en ellos. intenso. Perfecto, muchas gracias. Y tú, Razer, aprovechando que te nos asomaste por aquí por unos segundos, cuéntanos, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Cómo ¿De interpretar a interpretar? tu personaje? Así es, precisamente. Pues como dicen, el rol es un escape del mundo real a tu propio mundo, donde tú eres el protagonista y compartes aventuras maravillosas. Pero no quiero llegar a los talones, Jacob. Mi interpretación no es tan alta. Lo que yo sí tengo es mucha imaginación. Cuando yo roleo algo, no estoy hablándole a nadie o mirando la pantalla de mi celular o la computadora. Yo me imagino en ese mundo. Todas las acciones que hacemos, pues las veo yo. Esa es mi realización. Y mediante esa visualización, puedo adaptarme mejor a las situaciones. Maneras más novedosas, diría yo. Muy Pero no bien. todos, Ajá. no todos los novatos pueden. Así que mi consejo para ellos sería ir paso en paso, darle un poco de los toques a la personalidad de él, forjarlo como a cualquier persona. No vas a ser un poderoso mago sabio o un bruto bárbaro o un pícaro ladrón. Todo va Claro. de poco en poco. Sí, lo que dice Razer me parece muy acertado y es cierto, o sea, es como, yo creo que lo principal, o sea, como para los novatos como nosotros, es como empezar con estereotipos muy marcados, lo que tú dices en principio, un acento bien marcado o un estilo para moverse, de ademanes de manos o algún, ¿cómo se llama? Algún tic nervioso que pueda tener el personaje, que tenga algún Sí, como un estereotipo muy marcado, que sea fácil de identificar y al mismo tiempo eso se vuelve fácil de rolear. precisamente. En efecto, cuando inicies, puedes iniciar con eso, puedes crear, porque reitero así, esa es la magia del rol, que puede ser como la princesa guerrera o puede ser el vagabundo que sabe magia y cosas así muy interesantes que puedes explicar. Tanto puede ser algo que caiga más en el cajón de tu clase, como un clérigo que siempre hace el bien, un paladín que busca borrar el mal de las tierras. Y ambos, con un buen máster, deberían de ser igual de recompensantes. No, Pero, por mi parte, disculpa. ajá, muy bien. Pues, sin más por el momento, creo que por aquí dejaremos el podcast de esta noche. Muchísimas gracias a Sebastián Cout o Bastán, como nos referimos a ti en todo este podcast. Razer y Blaze, muchísimas
gracias por acompañarnos en el podcast. Fue un esta gusto, noche. fue un gusto compartir el podcast. Gracias por la invitación, Kenny. Muchísimas gracias.